Recording in progress. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde a todos los hermanos de la hermosa, a todos los que se encuentran en WhatsApp, en Facebook, les bendigo en el amor de Cristo y en noche. Estoy aquí en mi casa y bueno, estuve estudiando un estudio de Mateo 24, que hoy vamos a estar estudiando. Alabado sea el Señor. Y es un estudio muy interesante acerca del rapto y cómo debemos conocer las señales. Alabado sea el Señor de ese evento tan importante. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da y espero que sea de gran bendición para todos ustedes que que están al alcance de mi voz. Pero antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios y pedirle al Señor que dirija este estudio para bendición de todos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, doy gracias a ti por tu gran amor y misericordia, por la oportunidad que tú me das de poder difundir este mensaje a través de este video, Señor, esperando que sea primeramente de tu agrado y que llegue al corazón de cada vida y de cada alma, aún de aquellos, Padre mío, que tal vez no conocen de ti. Dios Santo, en el nombre de Jesús, te pido que tú abras el entendimiento para entender tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, y con esta corta oración que hicimos, pues voy a comenzar el estudio de esta noche en Mateo 24. Nos vamos a salir de ahí. Si hay algún texto aparte de lo que nos dice Mateo 24, yo les estaré sugiriendo la cita bíblica donde se encuentra. En Mateo 24 eh, vamos a aprender que en los últimos días que vemos que se están acercando la venida de Dios, la vemos cada vez más cerca que nunca, y que debemos tener en cuenta de cómo conocer las señales de los últimos tiempos. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, una de las señales es eh, Israel. ¿Por qué Israel? Porque es una de las señales que nos indica que la eminencia de los últimos días de la venida del Señor está más cerca que nunca. Y la pregunta de muchos es, ¿cuándo eso va a ocurrir? ¿Y cómo debemos saber interpretar las señales para conocer el rapto, para conocer que Cristo está cerca, cerca y bien cerca? Sabemos que las escrituras nos dicen en el versículo 36 que el día ni la hora nadie sabe. Pero nosotros los verdaderos creyentes sabremos, gloria sea al Señor, identificar las señales del rapto o el arrebatamiento. Y también nos dice la escritura y nos hablan que en los últimos tiempos será como en los días de Noé. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados o estar equipados de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Para que no nos tome por sorpresa. Y a través de esta palabra tendremos, alabado sea el Señor, la oportunidad de aclarar lo que para muchos resulta quizás una confusión. Voy a estar demostrando que el rapto de la cual el apóstol Pablo le llama la esperanza de gloria y que debe ocurrir antes del derramamiento de la ira de Dios. Nosotros tenemos que entender que el evento del rapto es un evento diferente al de la segunda venida, aunque otros no lo quieran ver así. Son dos eventos diferentes, alabado sea el Señor. Óigame, dos eventos diferentes. ¿Para qué? Para dos pueblos diferentes. Alabado sea el Señor. Y nosotros podemos notar, bendito sea la gloria de Dios, que en las escrituras podemos notar en las escrituras que
en el rapto, los creyentes que aún estén vivos, eso lo dice la Biblia, serán arrebatados o removidos o levantados de este mundo y tomados, ¿verdad? En el cielo, llevados hacia el cielo. Pero la segunda venida, en la segunda venida, esos creyentes que han sido arrebatados y los que ya estaban en el cielo, que se fueron antes que nosotros, estaremos regresando nuevamente a este mundo junto con el Mesías. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados, oiga bien, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, busquemos en nuestra Biblia el capítulo 24, versículo 32. Ahí es que vamos a empezar, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera, y de la higuera, vamos a detenerlos ahí, y de la higuera, ahora esta higuera de la que está hablando Mateo 24, simbólicamente se está refiriendo a Israel. Cuando nosotros estudiamos al profeta Osea, él dice que Israel es una higuera. Lo que el Señor nos está diciendo es que hay que vigilar a Israel. ¿Por qué eso es importante? Porque Israel hará un cambio por medio del cual nos dará o nos daremos cuenta, por medio del cual nos vamos a dar cuenta que no es que nos estamos aproximando a los últimos días. Y el Señor nos ha estado diciendo acerca de las señales del fin. Y nos está dando un mandato. Nos está diciendo que velemos la higuera, que como dije, es Israel. En el verso 32, leemos nuevamente, dice, y de la higuera aprended la parábola. Cuando las ramas se vuelvan tiernas y sus hojas broten, alabado sea el Señor. Aquí estamos hablando, amados hermanos, de una higuera lista para dar frutos. Que sus hojas broten. Y de ahí lo que vamos a aprender es lo siguiente. Cuando Israel, en otras palabras, sea prosperada, cuando Israel en mayor parte haya regresado a sus fronteras, a la tierra de Israel, y que toda la nación esté en un punto floreciente, es cuando en ese momento debemos esperar que esta profecía comience o inicie. Lo que el Señor anunció se va a hacer una realidad. Y entonces allí se iniciará el proceso. Aprender de la parábola de la higuera. Cuando las ramas que estén tiernas y sus hojas retoñen, sepan que cerca está el verano. Amados hermanos, esto fue escrito en griego, pero quizás cuando Jesús lo habló o lo dijo, estaba hablando en hebreo. Y la razón por la que digo y pienso esto es que aquí tenemos una especie de juego de palabras, porque el Señor menciona la palabra verano, y la palabra verano, alabado sea el Señor, en hebreo es capis, y se escribe muy parecido a la palabra que es. ¿Qué significa? Significa final o fin. Y el hecho de que este final está siendo enfatizado, vamos a leer qué final se trata. Vamos hacia atrás los versículos del 1 al 15, que nos dice de la siguiente manera. Y estando sentado en el monte
de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de, ¿qué? De guerras y rumores de guerra y rumores de guerra, perdón. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Alabado sea el Señor. Esto es lo que los creyentes experimentarán en los últimos días. Luego, en los versos 6, 31, le habla a los discípulos, pero no sobre los creyentes, sino que en cambio les habla a Israel. 31 nos dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Alabado sea el Señor. Y les habla sobre lo que los discípulos experimentarán en los últimos días. Y él le ordena, y esto es muy importante, que todos sus seguidores, que estemos vivos en los últimos días, a que vigilemos, que prestemos atención, que aprendamos a mirar a la higuera Israel, y cuando ella sea próspera, cuando la higuera tenga sus ramas tiernas, cuando las hojas estén retoñando, él dice, en ese momento sepan estas cosas que les he venido enseñando, se van a volver realidad. Alabado sea el Señor. Entonces, dice la palabra, cuando vean estas cosas, sepan que el verano está cerca. O sea, el final está cerca. ¿El final de qué? El mismo final del que Él nos ha hablado tanto en la primera mitad de este capítulo. El fin de la era de la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de eso? La misma palabra nos lo aclara en el versículo 33 y dice, así también cuando vean ustedes todas estas cosas, noten que aquí Él les está hablando a los discípulos. Cuando vean todas estas cosas, ahí nos está hablando de las cosas que le ocurrirán a Israel. Él está hablando de eventos de los que habló ya en los versículos 3 al 14. Bendito sea el Señor. Él dice, cuando vean que todas estas cosas ocurran, sabrán algo. ¿Qué cosas sabrán? Sabrán, alabado sea el Señor, o sepan que Él está a las puertas. Si miran bien, dice a las puertas, y en plural, y la razón por la que, y está en plural, la razón por la que yo digo esto, y por la que dice plural,
¿verdad? A las puertas, plural. Quiere decirte, porque si en tu Biblia lo dice en singular, no está traducido correctamente. La razón por la que está en plural, amados hermanos, es porque Él viene a las casas de todos los creyentes para reunirlos, para removerlo, antes, para arrebatarlo, antes de lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido destinados para la ira, en cambio, para recibir la salvación. Sí, en cambio, sí, para recibir la salvación. Por lo tanto, el rapto, mis amados, debe ocurrir antes de la ira de Dios. La palabra arrebatados no significa que Dios nos va a preservar en un lugar para ayudarnos a sobrevivir. No, 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 no. O para ayudarnos a atravesar la ira de Dios. Eso no es lo que significa la palabra al paso, sin que la palabra al paso significa arrebatar, remover rápidamente. Y eso es lo que hará Dios. Y lo hará antes de que caiga la ira de Dios. Qué privilegiados somos, hermano. Hay muchos que no lo creen. Y es muy importante que entendamos esto, hermano. Y es exactamente lo que el Señor nos enseña. Si tú no estás de acuerdo, está bien. Pero mientras sigamos leyendo los próximos versículos, tú vas a ver que se va a tornar más obvio. Si no estás de acuerdo con este punto, entonces es porque no estás completamente informado o has escuchado enseñanzas equivocadas y has creído lo que no es correcto. Estas no son mis palabras, mis amados hermanos, sino lo que Jesús enseñó. Sabrán que Él está cerca a las puertas. ¿A las puertas de quién? De cada creyente. Hasta que todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que ocurren, que son anunciadas en los versículos 6 al 31. Todas estas cosas tienen que pasar primero. ¿Y qué es lo que desencadena el fin de esta era? No estoy diciendo el fin de la iglesia, sino el fin de este mundo en una condición desafortunadamente de pecado que traerá un cambio. ¿Qué es? ¿Qué es ese cambio? La segunda venida, el retorno del Mesías para hacer primordialmente tres cosas. Él juzgará y destruirá a los enemigos de Israel, a quienes buscan impedir los propósitos de Dios. Y tras de él destruir los enemigos de Israel en su segunda venida, y no estoy hablando del rapto aquí, sino de la segunda venida, cuando él salvará a Israel, como dice la palabra, y mirarán a aquel que traspasaron, Zacarías 12:10. Y entonces lo recibirá un tercio del pueblo, el remanente de Israel. Así que lo primero será destruir a los enemigos de Israel. Lo segundo, salvará a Israel. ¿Y qué será lo tercero? Ocurrirá una nueva realidad, el establecimiento del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Todo eso, mis amados, tiene que ver con la segunda venida. Y su segunda venida será, como dije, al final del derramamiento de la ira de Dios. Que es lo mismo que la ira del Cordero.
Pero Él está hablando ahora a los creyentes sobre lo que van a experimentar. Y miren cómo las cosas se hacen cada vez más claras cuando usted estudia la palabra. El Señor dice, de cierto les digo, que esta generación no pasará, oiga bien, que esta generación no pasará hasta que estas cosas que sucedan, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, hermano, podemos estar seguros de lo que el Mesías, el Señor o lo que el Mesías dijo. ¿Por qué? Porque son palabras fieles y verdaderas. Se cumplirán y tendrán consecuencias eternas. Ahora, ¿qué significa que tendrán consecuencias eternas? Significa que tienen una conexión con el reino y de los que son parte de ese reino, que experimentarán esas bendiciones eternas. ¿Quiénes son esos? Nosotros, tú, yo y todo aquel que reciba el evangelio y lo acepte en su corazón. Reciba al Señor como su Señor. Esos son los que recibirán las promesas de Dios, las promesas eternas de Dios. Y esto está escrito. ¿Dónde? En su palabra, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. En el versículo 36, seguimos leyendo. En este verso, aquí vamos a llegar al corazón de la enseñanza de lo que hoy estamos aprendiendo con relación a la esperanza bendita, al rapto. Ahora, ¿y por qué sabemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes? Porque el rapto ocurre antes del inicio de la ira de Dios y la segunda venida ocurre al final, en la conclusión del derramamiento de la ira de Dios por parte del Mesías. La palabra de Dios, y no debe haber confusión en eso, dice que todo lo relacionado con el juicio ha sido dado a quién, al Hijo. Usted lo puede leer ahí en Juan 5:22. Él es el juez de jueces, Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Usted lo puede ver en Apocalipsis, capítulo 6. Es más, miren, déjenme abrir, leerlo. Apocalipsis, capítulo 6. Miren lo que dice. Oh, alabado sea el Señor. Apocalipsis, capítulo 6 dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, y ahí por ahí sigue hablando de los diferentes sellos, que es un juicio. Cada sello tiene un juicio diferente. ¿Y quién tenía esa potestad para hacer eso? Solo el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y en el verso, volvemos al verso 36 que nos dice, con respecto a ese día y la hora, nadie sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora, así de simple. Pero mis amados, esto no significa que porque yo no sé el día ni la hora, no pueda ocurrir este evento en cualquier momento. Alabado sea el Señor. Y dice que ni siquiera los ángeles saben. O sea, que el único que lo sabe es ¿quién? El Padre. Y yo quiero aclarar esto bien claro. Cuando el Mesías habla de sí mismo como el Hijo, nos revela su sumisión total al Padre. Y Jesús, siendo sumiso
totalmente sumiso, o sea, en otras palabras, él no solo va a hacer la voluntad del Padre, sino que será ejemplo perfecto para nosotros. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2? Ahí vemos al Mesías que dice que se despojó de sí mismo. Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser divino. Pero él no utilizó esa posición. Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros del rapto? En el versículo 27, si vamos a él, dice, pero así como en los días de Noé, y cuando hablamos de los días de Noé, podemos estar seguros, gracias a lo que vamos a seguir leyendo dentro de un momento. ¿Qué quiere decir antes del diluvio? Cuando dice los días de Noé, se refiere, primordialmente a cuando Noé estaba construyendo el arca. ¿Qué hacía Noé? Dice las escrituras que Noé era un predicador de la justicia. Por ejemplo, la justicia de buscar ¿qué? De que aquellas personas que vivían en esa época buscaran arrepentimiento, buscaran la misericordia de Dios, buscaran el perdón, buscaran su gracia, buscar obedecer su palabra, buscar hacer lo que Él quiere que se haga. Pero dice la Biblia que esa generación no quiso esa justicia, porque era una generación muy perversa, amados hermanos, muy perversa. Y a pesar de que vieron a Noé construyendo el arca por años, solo su familia, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, solo 8 personas, mis amados, entraron al arca. Aparte de los animales, y esto lo vemos y esto es lo que vemos que ocurre. ¿Cuándo? Esto vemos que ocurre ¿cuándo? Antes del diluvio. Miren lo que dice el versículo 37. Tal como en los días de Noé. Alabado sea el Señor. Tal como en los días de Noé, así será también que la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué en los días antes del diluvio estaban haciendo qué cosa? Porque en los días de que eso sucediera, o sea, en los días antes de que empezara a caer agua del cielo, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Un día normal. Esas son actividades normales de la gente. En otras palabras, las cosas básicas funcionaban con normalidad, como ahora. Todo el mundo va a trabajar, aquel va a una fiesta, celebran banquetes, beben, comen, una vida normal. Ahora, ¿cómo entonces sabemos que el rapto ocurre antes de la ira de Dios? Obviamente, durante el diluvio, al llegar las aguas, no se podía celebrar matrimonio, nadie se iba a casar, no estarían celebrando o comiendo o bebiendo. La gente más bien se estaban ahogando. Y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y nos enfocamos en los juicios de las trompetas y de las copas, vamos a ver que no son eventos naturales, hermanos, sino eventos sobrenaturales que no tienen explicación científica. Son sucesos sobre los que todo el mundo sabrá que viene de Dios. Amados hermanos, Dios está enojado y esa va a ser su ira.
Pero a pesar de eso, de todo lo que vean que está pasando, muchos no se van a arrepentir. Algo más que aprenderemos de ese tiempo, que no estarán viviendo normalmente, no estarán celebrando bodas, alabado sea el Señor, no estarán celebrando banquetes, no tendrán una vida normal, sino que en cambio todo será un caos. Porque cuando viene la tormenta, todo el mundo se turba. ¿Y qué es lo que va a haber? Habrá miedo, habrá dolor, va a haber sufrimiento total debido al derramamiento de los juicios de las trompetas y de las copas sobre toda la tierra. Por algo Dios permitió que nosotros leyéramos la historia de Noé, que está ahí, aquí, en la Biblia. Alabado sea el Señor. Para aclararnos que el rapto sí es real. Dice la Biblia, tal como en los días previos del diluvio, que comían y bebían, se casaban y daban en casamiento. Hoy esto ocurrirá también en los días previos de la venida del Mesías. Por eso es que dicen los días antes del diluvio. Versículo 38, ¿qué nos dice? Hasta, oigan bien, hasta el día en que Noé entró al arca. Y poco después, de acuerdo con el libro de Génesis, 7 días después de que Noé entrase al arca, ¿qué ocurrió? Comenzó lluvia torrencial que se convirtió en un diluvio que no paraba, hermano. 40 días, 40 noches. Y la caída de esa lluvia, nosotros tenemos que entenderla como un símbolo de la ira de Dios, que destruyó toda la tierra con agua, hermano. No quedó ser viviente, solamente 8 personas. Las escrituras, amados hermanos, las escrituras hasta el día de hoy, las escrituras nos dicen que hasta el día en que Noé entró al arca y poco después, de acuerdo con el libro de Génesis, alabado sea el Señor, ocurrió lo que ocurrió. Se ahogó todo el mundo. La tierra fue destruida con agua. Hasta el día en que Noé entró al arca, la gente no quisieron darse cuenta. ¿Y qué pasó? Dios se llevó a todos ellos. A todos ellos. Y esa palabra para llevarse es literalmente la palabra levantar. ¿Y a quiénes se estaba refiriendo Dios ahí? Se refiere a Noé, a su esposa, a sus hijos, a las esposas de sus hijos. Esas 8 personas fueron levantadas. ¿Cómo? Por encima de las aguas, amados hermanos, del diluvio. Ese es el ejemplo que Dios nos da en ese pasaje bíblico. Y en el verso 39 nos dice, así será también para confirmar, oiga bien, para reafirmar que estamos hablando del rapto, así también será la venida del hombre. ¿Por qué? Vamos a ver versículo 40. Dice la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. 2 estarán en el campo. 2. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué representa el campo? Simboliza la representación del trabajo. En segundo lugar dice también que 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será que, alabado sea el Señor, tomada, y la otra será que, dejada. En otras palabras, todo el mundo estará trabajando en ese momento, o sea, haciendo las cosas normales.
que las personas hacen, como en el tiempo de Noé. No se trata de dónde usted se encuentre. Alabado sea el Señor. Se trata de haber recibido el Evangelio de Cristo. Tal como en los días anteriores al diluvio, hermano. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Que la acción de ser removidos, de ser llevados, de ser raptados, ocurrirá antes de la ira de Dios. Gloria a Dios. Tal como lo vimos en el ejemplo de Noé. Los días de Noé fue un llamado para aquella generación de arrepentimiento, para que clamasen a Dios, tuvieron esa oportunidad, como está ocurriendo en estos días también, donde Dios está dando señales a su previa venida y haciendo un llamado a través de eso al arrepentimiento. Las personas de aquel tiempo de Noé también tuvieron esa oportunidad, pero el diluvio llegó y ya era demasiado tarde, hermanos. Miren lo que nos dice el verso 42. Por tanto, ustedes velen buscando todas las señales que apuntan previo a su venida. La gente muchas veces ignora esto. El Señor nos dice, velen, vigilen. Alabado sea el Señor. ¿Vigilen qué? Todas las señales que nos hablan los versículos 6 al 14. Por lo tanto, velen, porque no sabemos a qué hora o qué día el Señor vendrá. Presten atención. Él es tu Señor. Él es mi Señor. Vivimos en sumisión. Él es el Salvador de tu vida. Amados hermanos, Dios quiera que así sea. Mi oración es que así sea. Alabado sea el Señor. Dios nos dejó este ejemplo de Noé para que lo comparáramos con los tiempos de ahora. El Señor viene pronto. Y si no estamos listos, si no estamos preparados, no te vista que no vas. Tenemos que estar preparados, orando en todo tiempo, pidiéndole al Señor que cuide de este depósito, cuerpo, alma y espíritu, en santidad, para que cuando Él venga no se encuentre hallando así. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Yo espero que alabado sea el Señor, pequeño estudio haya sido de gran bendición para ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga prosperar sus vidas y sus rostros resplandezcan en sus vidas cada día, el rostro del Señor. Alabado sea el Señor hasta que Él venga. Será hasta el próximo estudio, que será pronto. Que tengan muy buenas noches.